Enseñamos que Noé tenía 500 años cuando engendró a sus tres hijos, es decir, a Sem, a Cam y a Jafet. Esto lo encontramos en Génesis 5:32. La vida de Noé es mencionada en los capítulos 6, 7, 8 y 9 del libro del Génesis. Entendimos también por la palabra de Dios que en esos días se multiplicaron los hombres en la tierra, pero juntamente con la multiplicación, con el incremento demográfico de las personas, también hubo un incremento de la maldad. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 3. Vemos que Dios envió juicio sobre la tierra en aquel tiempo y fue a través de un diluvio de agua que inundó toda la faz de la tierra e eliminó de la faz de la tierra todo hombre, toda mujer, todo animal del campo. Pero encontramos que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entendimos que esta palabra gracia significa favor, la misma palabra que en griego conocemos como el favor no merecido para nosotros los cristianos. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice, cuando ya se había arrepentido de haber creado al hombre en la tierra. Entendemos también que Noé era un hombre justo, según Génesis capítulo 6, verso 9. Y esta justicia lo ayudó a que caminara con Dios todos los días de su vida. Él caminaba con Dios. Esta frase, caminaba con Dios, nos indica una conducta de parte de Noé. También estudiamos acerca de la instrucción que Dios le dio a Noé, que fue la de construir un arca y meter a su familia y a los animales de dos en dos. Génesis capítulo 6, verso 9. El periodo de lluvia era de 40 días y 40 noches, Génesis 7, 4. Entendimos que era lo suficiente para arrasar de la faz de la tierra todo ser viviente que Dios había creado. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio de agua sobre la tierra. Quiere decir que Noé tardó en construir el arca aproximadamente 100 años. No, es decir, por 100 años Noé estuvo predicando, 120 años Noé estuvo predicando la palabra de Dios y llamando al arrepentimiento a la gente. Por eso la Biblia le dice en el Nuevo Testamento a Noé pregonero de justicia. Desde que empezó el diluvio a cuando la tierra estaba completamente seca, fue un periodo de 1 año y 11 días. Génesis 7:11. Porque dice el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 8:14, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. En Génesis 8:1, la Biblia dice que Dios se acordó de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Esta palabra se acordó indica que Dios fue fiel a la promesa que le había hecho a Noé, a la promesa de su pacto. Algo muy interesante que no lo dije la semana pasada, me gustaría rápidamente decirlo hoy, es que siempre en la Biblia el que inicia los pactos es Dios, no es el hombre. Es decir, en la palabra de Dios encontramos a un Dios de pactos. Por lo menos hay 7 pactos estructurados bien claramente en la palabra de Dios. El primero es el pacto adámico, es decir, el pacto que Dios hizo con Adán en el huerto del Edén. El último pacto es el nuevo pacto. Se conoce en la Biblia como el nuevo pacto. Es el pacto que Dios hace con la humanidad a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. Se le llama nuevo pacto, ¿no? Y el pacto final, por cierto, porque ahí es donde Dios consume la salvación para toda la raza humana, entregando a su Hijo unigénito en una cruz para que derrame toda su sangre, y a través del derramamiento de la sangre del unigénito Hijo de Dios, Dios está pactando. Recuerden que en la Biblia todos los pactos eran sellados con sangre.
La misma Biblia lo dice, que sin sangre no hay pacto. Así es que Dios sea el pacto de la salvación para la humanidad con la sangre. Pero no cualquier sangre. La sangre del Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Ya no fue con sangre de macho cabrillo, ya no fue con sangre de animalitos, como se hacía en el pacto de Dios con Moisés y con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No, ahora fue con la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces es Dios el que siempre propicia, el que inicia los pactos. Ahora, algo muy importante que también me gustaría añadir: Dios nunca ha roto un solo pacto. El que siempre ha roto los pactos es el hombre, somos nosotros. Hay gente que dice, es que Dios me abandonó, Dios se alejó de mí. No es cierto. Dios nunca nos deja, Dios nunca nos abandona, Él siempre está ahí. La pregunta no es dónde está Dios, la pregunta es dónde estás tú, dónde estoy yo. ¿Cómo nos alejamos de Dios? Por nuestra rebeldía, por nuestra rebelión, nuestro pecado en contra de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías que nuestros pecados hacen una división entre Dios y nosotros. Dios no se aleja de nosotros, nosotros lo alejamos de nosotros al pecar. Porque Dios, siendo un Dios justo, un Dios santo, no puede estar, ¿verdad? Bendiciendo tu vida si estás en pecado, si estás en rebelión, estás en rebeldía, porque eso iría en contra de su propia naturaleza. Porque Dios dice que todo aquel que peca ciertamente morirá, porque la paga del pecado es muerte. O sea, es nuestro pecado el que nos causa problemas, no es Dios, somos nosotros mismos. Y esto es muy importante que lo entendamos, ¿no? Que Dios siempre está ahí, guardando su pacto. Es más, quiero añadir también de que Dios es el que restaura el pacto, es Dios el que siempre sale a la búsqueda del hombre caído. En los pactos que el hombre ha roto, nunca el hombre ha tomado la iniciativa para reiniciar el pacto con Dios, la comunión con Dios. Es Dios el que sale en busca siempre del hombre. Ahí está en el huerto del Edén. Cuando Adán pecó, Adán huyó, se escondió de los ojos de Dios. Y es Dios el que sale en búsqueda de Adán, preguntando, Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán estaba escondido en un árbol. Es el hombre el que se aleja, es Dios el que lo busca. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya venido a la tierra es la señal más maravillosa que Dios viene en busca de la humanidad. Famoso pasaje muy conocido por todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Es Dios mismo el que desciende a la tierra y se da. Se da en una forma cruel, sacrificial, para reconquistar el corazón de los hombres caídos. La palabra de Dios dice en Juan 14:6, Jesús hablando, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El puente no se construyó de la tierra hacia el cielo. El puente vino del cielo hacia la tierra, cuando Cristo Jesús descendió. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, se hizo carne, la canción que cantábamos. Y dice Juan 1:14, y anduvo entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo encarnado. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Dios iniciando el nuevo pacto, Él viniendo a la tierra en búsqueda del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está caído, porque el hombre está alejado de Dios. El hombre no puede autosalvarse a sí mismo, ¿no? Y al igual que en los tiempos de Noé, ¿verdad? Hoy en día también hay un arca. ¿Cuál es esa arca? El arca se llama la iglesia. ¿Y quién la construyó? La construyó el arquitecto de los arquitectos, el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 16 dice claramente, Jesús hablando, yo edificaré mi iglesia. Dicho de una manera, en los tiempos de Noé, yo voy a edificar un arca
para que todos aquellos que entren en mi arca, la iglesia, sean salvos. Así es que el arca en el Antiguo Testamento era una representación simbólica, una profecía espiritual acerca de la iglesia de Cristo. Porque al igual que en los tiempos de Noé, hoy en día la multiplicación se ha incrementado también. Jesús lo dijo. Por causa del incremento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y al igual que en los tiempos de Noé, hoy en día se necesita un Salvador. Ya no es Noé, ahora se llama Jesús. Ya no es un arca, ahora es la iglesia. Y todos aquellos que estamos dentro de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, no 4 paredes, no. Es que la iglesia no son 4 paredes. La iglesia no son los edificios, las catedrales, los templos. La iglesia es una palabra que se utiliza para hablar acerca del cuerpo de Cristo. Es decir, de todos aquellos hombres, mujeres, niños, ancianos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios y que ahora nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Esa es la iglesia de Cristo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es donde estamos seguros. Dice la palabra de Dios que un día Jesucristo va a venir por su iglesia. Por eso es que el Espíritu Santo la está limpiando, para que no haya mancha, para que no haya arruga, para que no haya contaminación. Ahora, ¿qué significa esto? En Efesios capítulo 5, ¿verdad? Que la iglesia está siendo limpiada, purificada de toda mancha, de toda arruga. Significa que Dios está trabajando en su vida y está trabajando en mi vida. Por eso cuando vemos la obra de Dios en nuestro carácter, en nuestros temperamentos, en vez de enojarnos contra Dios, debemos de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque somos la iglesia y Él está trabajando en mi vida. ¿Para qué? Para que cada día sea más puro delante de Dios. Amados hermanos, las pruebas, las luchas, las batallas nos purifican. Así es. Y nos acercan más a Dios. Sí. Así es que no tenemos que tener actitudes negativas de ¿y por qué me pasa esto a mí? No, más bien, Señor, gracias porque estás trabajando en mi vida. Si estoy pasando por esta situación es porque necesito ser arreglado en alguna área de mi vida. Correcto. Porque necesito que tú trabajes en mi vida, Espíritu Santo. Hay cosas dentro de mí que yo no puedo ver. Hay cosas que yo pienso que estoy bien. Otras gentes lo ven, pero yo no lo veo. Pero lo más maravilloso es que el Espíritu Santo lo ve y Él quiere arreglarlo en mi vida. Así es que esto es maravilloso, cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Bien, continúo. Entonces en Génesis 8.1, Dios se acordó de Noé, de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él, e hizo pasar un viento recio, dice la Biblia, de tal manera que disminuyeron las aguas. Ha de haber sido algo sobrenatural. Qué viento más fuerte, más recio tuvo que haber soplado para que las aguas empezaran a disminuir. Hace años atrás, en los años 90, la Universidad de Miami, en el sur de la Florida, hizo un experimento científico. No en cuanto a el arca de Noé, pero sí en cuanto a el viento que sopló en el mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco. Porque en ese tiempo, y hasta la fecha, se discute todavía cómo es que el pueblo de Israel pudo pasar por las aguas del Mar Rojo, y dice la Biblia, pasaron en seco. Entonces, científicamente, en la Universidad de Miami, estaban probando que eso sí fue posible, e hicieron algunos experimentos de laboratorio, y llegaron a la conclusión que a cierta capacidad, a cierta fuerza de un viento soplando, sí pudo haber dividido las aguas. Y lo probaron científicamente. Esto todavía yo creo que ha de estar por ahí en YouTube. Sería interesante que ustedes lo vieran. Pueden buscarlo en YouTube, ese experimento científico. Y la pregunta es, ¿cómo se generó ese viento tan potentuoso que pudo dividir las aguas del Mar Rojo? ¿Cómo se generó ese viento tan potentuoso que hizo disminuir las aguas que habían caído por el diluvio en los tiempos de Noé? Obviamente fue el poder de Dios. Fue lo sobrenatural de Dios. Ahí es donde entra, ¿verdad?, la disyuntiva de que nosotros tenemos que
o creer lo que el mundo dice que todo es producto de casualidades, o el mundo es un producto de un propósito, y todo lo que pasa en nuestro mundo es un producto de un propósito y de una causalidad. En este caso era una causalidad. Dios sopló. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Él habló a los vientos, soplen de los 4 puntos cardinales de la tierra, ¿no? Y que sea poderoso, de tal manera que las aguas puedan disminuir. Maravilloso, maravilloso. Y el ángel le pregunta a la Virgen María, ¿habrá algo acaso imposible para Dios? Cuando la Virgen María pregunta, ¿y cómo será esto? El nacimiento virginal de Jesús. Y el ángel le responde, ¿habrá algo imposible para Dios? Muchas veces nosotros, ¿cómo puede ser posible esto? Constelaciones, galaxias, fauna, ¿cómo se sostiene la Tierra? ¿Dónde está ese punto ecuatorial del cual nos habla? O sea, tantos misterios que hay, no solo en nuestro planeta es minúsculo, en las galaxias, hermanos, en las galaxias, en el universo, ¿no? Los astrónomos hablan de infinidades de galaxias. Conocemos algunas ya porque las han detectado, ¿no? La Vía Láctea, etcétera, etcétera. Pero dicen que hay millones de millones. Dios dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Habrá algo imposible para Dios? Hay un salmo que a mí me bendice mucho y que me ayuda a entender la grandeza de mi Dios, donde dice que la Tierra, sí, el planeta Tierra, que para nosotros es enorme, enorme, enorme. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en un salmo que la Tierra es como un estrado donde Dios pone su pie. Aleluya. Es Una alfombra. Sí. Imagínate, un peldaño de una escalera. Eso es únicamente para darnos ideas imaginarias de lo grande, de lo poderoso. Yo tengo un cuñado al cual amo. Bueno, yo amo a mis cuñados mucho, pero tengo un cuñado que escribió una canción hace años atrás. Él, por cierto, le enviamos muchos saludos. Él es pastor ahorita en La Paz, Baja California. Y él escribió hace años atrás una canción. A mí me gusta mucho porque en esa canción él dice que Dios con tres dedos, toma la tierra. Haciendo referencia a un salmo, por cierto. Con 3 dedos. Hueco de su mano. Eso es maravilloso. O sea, son formas descriptivas que podemos tener, ¿verdad? Acerca de la grandeza de nuestro Dios. Y repito, ¿habrá algo imposible para Dios? Y luego el mismo ángel le dice a María, para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Lo maravilloso es que en este pacto que Dios hace con Noé, Él lo sella con un arco iris en las nubes. Y dice, y estará el arco iris, o estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Hasta hoy en día, después de 2 o 3 días de lluvia que tenemos, siempre aparece un hermoso arco iris, una estela de colores, de diferentes colores. Y ahí nos recordamos, oh, wow, qué fiel es nuestro Dios. Porque Él prometió nunca más volver a destruir toda la tierra con agua. Hay catástrofes en algunos lugares, ¿verdad? Hay tsunamis, inundaciones, gracias, pero nunca más y nunca más va a haber una destrucción total de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Ahora, nosotros creemos que la tierra sí va a ser destruida, pero ya no por agua, sino va a ser destruida ahora por fuego, como dice la palabra de Dios en segunda de Pedro. Pero eso va a ser en el tiempo de Dios. Bien, 5 meses aproximadamente duró el arca sobre las aguas. Y entonces después empezaron a menguar. 5 meses. 5 meses en los cuales Noé y su familia tuvieron que depender de una promesa que Dios les había dado. Imagínense, hermanos, 5 meses navegando en un arca sobre las aguas que habían caído por causa del diluvio. Génesis 8, versos 3 y 4 dice, y siguieron descendiendo las aguas hasta el mes 10.
En el verso 4 nos damos la idea que fueron 8 meses después del diluvio. 8 meses después. Ahora, me gustaría por favor que abran sus Biblias a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Vamos a hablar un poquito más acerca del pacto de Dios con Noé y vamos a tratar de hacer algunas descripciones que son muy importantes porque las podemos relacionar con el pacto que hoy en día nosotros tenemos con Dios a través del nuevo pacto, es decir, a través de nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 9, leemos desde el verso 1 en adelante. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Usted ha escuchado esta frase antes? Yo sí. Yo sí. En Génesis capítulo 2. Cuando Dios está dando la bendición sobre el primer hombre y la primera mujer. Es decir, sobre Adán y sobre Eva. Cuando Dios inició su proyecto de vida humana en la tierra, Dios dijo estas mismas palabras a Adán y a Eva. Ahora, después de algunos cuantos años han pasado, ya, probablemente miles de años, no sabemos cuánto, Dios trae juicio sobre la tierra a través de un diluvio de aguas, elimina todo, exceptuando a Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus esposas de sus 3 hijos y animales en parejas. Y ahora inicia este nuevo proyecto, ya con la tierra limpia por el juicio de Dios. Y dice aquí en el verso 1, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. A mí me da la impresión que la bendición de Dios no inicia con cosas materiales. Y esto es muy importante que lo entendamos, familias, por el amor de Dios, por el amor de Cristo. Oigamos esta advertencia oigamos este mensaje de Dios para nosotros. La bendición no empieza con las cosas materiales. La bendición empieza en el seno de nuestras familias. Ahí empieza la bendición. Y bendijo Dios a Noé, a sus hijos. Y les dijo: fructificad, multiplicaos. En otras palabras, empiecen a reproducirse, tengan hijos, tengan nietos, pero que sus nietos, sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos, sean gente, personas que tengan reverencia, temor, respeto por las cosas de Dios. ¿Y dónde empieza todo eso? En el seno de nuestra casa, en el ejemplo que papá y mamá le damos a nuestros hijos. Un consejo, una advertencia más bien. Sus hijos no van a hacer lo que usted les dice que hagan. Mis hijos no hacen ni van a hacer lo que yo les digo que hagan. Mis hijos van a hacer lo que me ven hacer a mí. No lo que yo les digo, lo que ellos ven. Porque al final de cuentas, la vida o la influencia de la vida se ejerce a través de lo que uno ve, no tanto de lo que uno oye. Entonces el ejemplo en casa, lo que los niños ven en casa, la atmósfera en casa, es muy importante. ¿Cómo trata papá a mamá? ¿Cómo trata mamá a papá? Si ellos ven continuamente que están peleándose, gritando, ellos van a reproducir ese patrón de conducta. Porque por eso le llaman patrones de conducta nocivos, son repetitivos. Es lo que vieron, es lo que van a hacer. Entonces es muy importante que entendamos esta cuestión de la bendición. La bendición de Dios empieza con la unidad familiar, con el amor que hay en la familia, el respeto que hay en la familia. Ahí empieza la bendición de Dios. Verso 2 dice: y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son
entregados. Nuevamente, al igual que en el huerto del Edén, Dios le está dando autoridad al hombre. Autoridad sobre todas las demás especies que hay sobre la tierra. El hombre, hay que recordar que desde su creación es la corona de la creación de Dios. El hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, trae ciertas facultades, trae ciertas características que nadie más tiene, excepto la humanidad, el hombre. Los animales no tienen ciertas características que nosotros tenemos. Nosotros somos, los humanos, esperamos ser seres pensantes. Los animales no son seres pensantes. Nosotros sí. Los animales no tienen libre albedrío. Nosotros sí tenemos libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Capacidad de elección. Es decir, yo decido. Yo decido. Yo tengo en mi capacidad la decisión, ¿verdad?, de hacer o no hacer. Los animales no tienen esa capacidad. Tampoco las plantas, tampoco los árboles. Toda la creación de Dios le obedece a Dios de una forma inconsciente e involuntaria. El árbol de manzano da su manzano a su debido tiempo por la palabra de Dios. Pero el árbol es inconsciente. No, simplemente obedece a Dios. Pero cuando se trata del hombre, no. Porque el hombre tiene capacidad de elección. Entonces aquí en el verso 2 encontramos a Dios dándole nuevamente autoridad para que el hombre la ejerza sobre el planeta Tierra. Ahora, cuidado. Y aquí viene una advertencia. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad? Y las hemos tenido desde siempre. Es que el hombre ha mal ejercido su autoridad. El hombre no ha sabido cómo ejercer su autoridad. El hombre no ha sabido cómo subyugar y cómo dominar las especies. Por ejemplo, hoy en día el hombre mata animales y eso está permitido por Dios, siempre y cuando sea dentro de la cláusula de para subsistir. Pero hoy en día el hombre mata animales, yo estoy en contra de eso, para su placer. Para su placer. Lo usan como un deporte de caza. Eso es en contra de la palabra de Dios. Y yo protesto. Y yo voy en contra de eso. Si es para que te alimentes, porque tienes que comer, Dios lo permite. Pero si es únicamente para tu placer, eso va en contra de la palabra de Dios. Correcto. Estás irrespetando un principio de la palabra de Dios. Eso no está bien. Eso es ilegal en la forma del pensamiento del reino de Dios. El hombre ejerce autoridad en la familia, pero ¿cómo la ejerce? No en una forma al modelo de nuestro Señor Jesucristo, donde nos enseñó que la verdadera autoridad no es la manipulación, el dominio, el control, sino que la verdadera autoridad es el servicio, el amor. Jesucristo nos da el ejemplo de lo que es la verdadera autoridad, amados hombres, amados hermanos, varones de Dios. Él nunca manipula. Él sí habla con autoridad, pero no manipula. Él dice su palabra, pero nunca forza a la gente a que lo sigan. Ahí está el famoso ejemplo cuando llama a Pedro y a su hermano Andrés. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Autoridad. Pero al final de cuentas fue Pedro y Andrés el que decidieron seguir a Jesús. Qué poder de síntesis. No los manipuló, no los controló, no los forzó. Simplemente habló con autoridad. ¿Cómo ejerce el hombre la autoridad en casa? A través de el mismo rol y papel que Dios le ha dado. Cuando el hombre empieza a gritar, a golpear, a manipular, a pegar en las paredes, es porque ya perdió su autoridad. Los hijos no necesitan gritos, varones. Las esposas no necesitan gritos. Simplemente necesitan tu ejemplo. Correcto. Y cuando ven tu ejemplo, entonces es mucho más fácil que te sigan. Es mucho más fácil que te sigan.
¿Cómo ejerce la mujer la autoridad? Porque la mujer también tiene autoridad en casa, de acuerdo a su rol. No controlando ni manipulando a su hombre, sino viviendo, como dice el apóstol Pedro, de una manera pía, de una manera sana, modesta, siendo ejemplo, ganando a su esposo. Dice, a los que no son cristianos, hermanas amadas, ustedes pueden ganar, hay promesas, pueden ganar a sus esposos, no controlando, manipulándolos, los pueden ganar con su ejemplo, dice Pedro. Si siguiéramos todas estas pautas bíblicas, ahí está la bendición de Dios, porque la bendición está en el ejemplo, en la obediencia a la palabra de Dios. Bien, avancemos un poquito. Edificó Noé un altar a Jehová. Lo podemos ver aquí en el Génesis capítulo 9. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. En el altar. Es importante entender que en nuestra relación de pacto con Dios debe de haber altar. Debe de haber altar. A mí me bendice cuando leo esto en la palabra de Dios. Me bendice porque lo que Noé nos está enseñando es de que su proyecto de vida de ahora en adelante tenía que ser en una relación íntima con Dios. ¿Qué significa el altar para nosotros hoy en día? El altar significa nuestra devoción hacia Dios. ¿Cómo expresamos nuestra devoción a Dios? Hay diferentes maneras. En casa, oramos. Porque no solamente oramos en la iglesia o en el templo, quiero decir. Oramos en casa. Nuestra devoción empieza cuando en casa abrimos la palabra de Dios, la Biblia, y la meditamos, la estudiamos en casa. La devoción empieza cuando hay cultos familiares, en casa. La devoción continúa asistiendo a la congregación, teniendo una vida de devoción, enseñándole a nuestras futuras generaciones que el congregarnos es un principio bíblico. Yo en esta mañana quiero advertir que hay un peligro. Mucha gente se está quedando en casa, ya no quieren ir a las congregaciones. Por supuesto, entiendo perfectamente. Hay más comodidad quedarse en casa oyendo y viendo al predicador de su gusto. ¿Sí? Entiendo de que hay ciertos peligros todavía que tenemos que considerar, las pandemias y cosas por el estilo. Yo lo entiendo perfectamente. Pero para un verdadero cristiano que se queda en casa porque tiene miedo al contagio, pero después va a otros lugares públicos como a parques de diversiones y ahí no tiene miedo, algo no está bien. Aquellos cristianos que se quedan en casa por su comodidad personal, quiero advertirles que esta es una estrategia satánica para robarle el don y el talento que Dios le ha regalado y que usted no lo ejercite. Para robarle ciertas responsabilidades que usted tiene como cristiano. Usted y yo tenemos cierta responsabilidad. Hermanos, en el reino de Dios también hay responsabilidades. No todo es gratis. La salvación es gratis. Cristo ya la compró. Usted va al cielo si tiene a Cristo en su corazón. No hay duda de eso. Pero qué lástima que se está perdiendo de ejercer ciertas responsabilidades que Dios le ha dado. Como miembros del cuerpo de Cristo tenemos ciertas responsabilidades y no las llevamos a cabo si nos quedamos en casita. Entonces, algo muy importante que vemos en la vida de Noé, el altar de la devoción, el altar del compromiso, ya no de Dios con Noé, ahora de Noé con Dios. Hermanos, ¿qué más sacrificio queremos que aparte del que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Ya Él cumplió su pacto, dando a su Hijo. Ahora nos toca a nosotros serle fieles a Él. Empecemos, animémonos, comprometámonos con Dios. Amemos a Dios, no solo de palabra, hagámoslo de hecho. Hagamos un compromiso con nuestro amado Jesucristo.
No porque le tenemos miedo que nos va a mandar al infierno. Jesucristo no manda a nadie al infierno. Hagámoslo por amor. Sigámoslo por amor. Sirvámoslo por amor. Así es. Por amor. Porque Él por amor lo dio todo. Ujú. A Dios nadie lo forzó a dar su vida en la cruz del Calvario. Él lo hizo por amor. Y Él espera que nosotros le respondamos por amor también. Correcto. Es tan lindo, es tan maravilloso cuando le servimos a Dios por amor y no por la regla religiosa, no por la imposición, no porque, ay, es que tengo que. Uy, qué feo es cuando tengo que orar, tengo que leer la Biblia. No, tengo que ir a la iglesia, tengo que predicar porque soy el pastor, porque soy el pastor. No, no, mis amados hermanos, así no, por amor, por amor. La vida se hace más placentera Correcto. cuando es por amor. Amén. Sí. Ujú. Entonces Noé edificó un altar a Jehová, tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofreció holocaustos. Algo que me llama mucho la atención es que todos los animales que él escogió estaban limpios. Ujú. Esa palabra limpio a mí me llama la atención porque lo que se me viene a la mente es santidad, pureza de vida. ¿Verdad? Nosotros no podemos darle servicio a Dios siendo vasos sucios. Ujú. Santidad. ¿Qué es la santidad? No, la santidad no son los paradigmas que los hombres nos han impuesto. Cómo te tienes que vestir con faldas largas, con camisas hasta aquí, cuellos hasta aquí. Eso es santidad. La santidad tiene que ver con el carácter, mi amado hermano. Decía un pastor que conocí hace un tiempo atrás, ¿de qué le sirve, hermana, que tenga las mangas hasta acá, que tenga el cuello acá, pero si la lengua la tiene larga? Chismea, murmura. ¿De qué le sirve? La santidad empieza con el corazón, mis amados hermanos. Sí. La santidad, y cuando hay pureza, santidad de corazón, va a haber pureza y santidad de todo. Ujú. Porque usted va a saber cómo conducirse. Usted sabe que no se puede poner una minifalda. Porque el Espíritu de Dios que mora en usted, amada hermana, Así es. la quiere una mujer honrosa, la quiere una mujer decorosa en su vestimenta. Pero no es la vestimenta, es su corazón que ha sido purificado, santificado. ¿Sí me voy a entender? Ujú. Entonces la santidad tiene que ver más que nada con el carácter, con lo que usted es dentro. Jesús decía, no lo que entra en el hombre contamina, sino lo que sale del hombre. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Decía Jesús. Porque del corazón sale. Ahí los hurtos, las fornicaciones, todo sale del corazón. O sea que por eso es que Dios en su palabra dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque el corazón es el centro de la vida. Entonces Dios quiere santificar nuestros corazones. Muy bien. En el verso 21 vemos que percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Algo muy importante en este pacto de Dios con Noé es que Dios puede darse cuenta de que el hombre por sí mismo no le puede responder como él espera que le responda. No puede, el hombre por sí solo no puede. Por eso es que estaba desde la eternidad planificado en la mente y el corazón de Dios el nuevo pacto. Es decir, ese momento en que Él mismo tenía que venir y ayudar al hombre, porque el hombre por sí mismo no puede. Y aquí lo puedo ver claramente en la vida de Noé. Ustedes saben que Noé, después de todo lo que sucedió, después que Dios le regaló la oportunidad de seguir viviendo a él, a sus hijos, a su esposa, a sus descendencias, después que Dios lo bendijo porque ellos empezaron a multiplicar y a fructificar. Usted sabe que Noé le falló a Dios, se emborrachó. Y bueno, ahí podemos ver que el hombre, por muy justo que sea, el hombre siempre falla. Y Dios lo ve. Dios ve esto. Y me bendice mucho esta idea bíblica.
porque me hace descansar en las promesas de mi Dios. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes en mí. Pablo lo entendió perfectamente cuando dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, o sea, en mi vida humana, donde fallo, donde peco, donde tengo pensamientos que no debo tener, donde hago cosas que no debo hacer, también la vivo en la fe del Hijo de Dios que dio su vida por mí. En otras palabras, me recuerda la palabra de Dios, de que mi justificación no es el resultado de mis propias obras. Mi salvación no es el resultado de lo bueno que yo soy. Mi salvación es el resultado de lo bueno que Él es. Amén. Jesucristo dio su vida por mí. Sí. Y ahora todo lo que yo hago queda eclipsado, mis amados hermanos. Queda opacado a la luz del resplandor del sacrificio de amor de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo decía, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Silas? ¿Quién es Apolo? Siervo de Jehová, siervo del Señor. Mis buenas obras se eclipsan a la luz del sacrificio de mi Jesús. Por eso es incorrecto, amados pastores, amados profetas de Dios, amados apóstoles de Cristo. Es incorrecto tomar la gloria para sí mismo. Cuando Dios usa a un siervo de Dios, ¿verdad? Y lo levantan a un estrado casi de adoración, eso queda eclipsado con lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Somos siervos. Sí. Nuestras buenas obras son el resultado de nuestro amor por Él, nada más. Nada más. ¿De qué gloriarnos nosotros? Pablo decía, si me he de gloriar en una sola cosa, en mi Señor, Así es, sí. en su sacrificio. Sí, amén. Cuando oras y ayunas, gloria a Dios, qué bueno que lo haces. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Necesitamos hacerlo. Pero todo eso queda eclipsado. Ay, yo ayuno, lloro. No, se trata de el sacrificio de Jesús. Voy terminando en el verso del 1 al 4, una vez más. Después bendijo, voy a leer esta versión. Después Dios bendijo a Noé, a sus hijos, y les dijo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Verso 2. Todos los animales de la tierra, todas las aves de los cielos, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Wow. Yo los he puesto bajo su autoridad. 3. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tengan sangre. Que aún tengan sangre. Y esto, animales con sangre, hasta la fecha está en el Nuevo Testamento advertido. Cuando había una discusión acerca de comer animales con sangre, entonces, uno de los apóstoles hace una advertencia y dice, todo lo pueden hacer excepto comer animales con sangre. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre es una representación de la vida está en la sangre. Entonces, nosotros los cristianos hoy en día creemos que tenemos libertad en Cristo Jesús y por la oración los alimentos son purificados. Sin embargo, tenemos que considerar estas advertencias. Considerémoslas, estas advertencias. ¿Podemos comer de todo? Bueno, de todo lo que sea nutritivo y sano, ¿no? Pero con ciertas advertencias. Resumen, edificó Noé un altar a Jehová. Su estilo de vida era ejercido por una autoridad delegada por Dios. Tercero, esta autoridad tiene que ser ejercida, ¿no?, en tonos amables, acordes a la Biblia, al estilo de Jesucristo, nunca con manipulación, grito, golpe. Cuarto, tenemos libertad en Cristo para participar de esa autoridad, aún de los alimentos, siempre dando gracias a Dios en todo y por todo,
considerando las advertencias que la palabra de Dios nos da. Siempre considerando las advertencias. Hace 3 días atrás, hablando con una persona por teléfono, me dijo: pastor, ¿usted cree que comer cerdo es malo? Porque yo ya dejé de comer cerdo, puerco, cochino, Marrano. coche, como le llaman, tunco, marrano. Tantos nombres, ¿verdad?, que tienen esos animalitos. Yo le dije, yo como animal, yo como cerdo. Bien rico. Yo como cerdo. Ahora, no es ni todos los días ni todas las semanas. Este domingo comimos puerco, ¿verdad? En el pozolito que comimos. Pero ahora no sé hasta cuándo vuelva a comer cerdo. Probablemente 2, 3, 4 semanas. Porque entendemos que también, ¿verdad?, todo tiene que hacerse de una forma sabia, prudente. Es interesante que en esta parte, no sé si la leyeron ustedes ya ahí, dice: les he dado todos los animales así como les he dado. ¿Vieron esto? ¿En cuál? Las legumbres, las verduras. Sí. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Sí. Miren qué sabiduría la de Dios. O sea, no dice que no coman carne de animal, Todo lo que se mueve y vive. pero dice, pero así como. Jóvenes, hay que entrarle a la zanahoria. Hay que entrar pepino, el berro, ¿verdad? Hay que entrarle a las verduras. No me gusta el ver. Niña malcriada, la voy a mandar al Génesis. Hay una pregunta que... Sí, por favor. Bueno, ahorita entramos a las preguntas. Entonces, ya, ahora sí, resumiendo, ¿no? Termino con esta frase. Esta es la frase con la cual quiero terminar, si ustedes me lo permiten. Halló gracia Noé ante los ojos de Dios. Con todo lo que hemos hablado, resumámoslo con esta frase. Halló gracia Noé ante los ojos de Dios. Esa gracia ya nosotros la tenemos hoy en día. Aleluya. Ya hallamos gracia mediante el sacrificio de Jesús. Ahora vivamos como lo que somos, gente agraciada. Porque el cristiano no tiene que vivir desgraciado, sino agraciado. Halló Noé gracia ante los ojos de Dios. Si usted es un hombre o una mujer que está caminando con Cristo, usted ya halló gracia ante los ojos de Dios. Usted ya puede empezar a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para ustedes, juntamente con las responsabilidades también. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Tengan una semana súper bendecida. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo martes en este estudio bíblico a las 10:20 de la mañana. Dios les bendiga.